Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades, y más concretamente, en un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos, la relación entre Serrini Sarikaya y Kerem Bürsin, y la supuesta influencia de Hande Erçel en su ruptura. Si eres fanático de las noticias del corazón, de las historias que tejen las vidas de nuestros ídolos, este vídeo es para ti. Hemos investigado a fondo para desentrañar la razón secreta detrás de la no reconciliación de Serrini y Kerem, y créannos, la respuesta es más compleja de lo que parece. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si todavía no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que le des al botón de suscribir y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las últimas primicias y análisis de tus celebridades favoritas. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La noticia de que Serrini Sarikaya y Kerem Bürsin no habían regresado se convirtió en un torbellino de especulaciones. Ambos actores son figuras muy queridas y sus vidas personales siempre generan gran interés. Tras su separación, muchos esperaban una reconciliación, un felices para siempre al estilo Hollywood turco. Sin embargo, las semanas pasaron, los meses también, y la pareja, que tuvo un romance que cautivó a muchos, parecía haber seguido caminos completamente separados. Y ahí es donde entra en juego la figura de Hande Erçel. Hande Erçel, otra actriz turca de gran renombre, se vio envuelta en los rumores de ser la tercera en discordia. Se decía que su amistad con Kerem, o incluso algo más, había sido el detonante de la ruptura entre Serrini y Kerem. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y hasta pruebas que intentaban confirmar esta versión. Los fans se dividieron, algunos defendiendo a Hande, otros lamentando la posible causa de la separación de Serrini y Kerem. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Es Hande Erçel realmente la razón secreta por la que Serrini no volvió con Kerem? Hoy vamos a desgranar esta historia con la información que hemos podido recopilar. Para entender por qué Serrini no volvió con Kerem, debemos mirar un poco más allá de la superficie. Si bien es cierto que los rumores de una posible relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel existieron y fueron intensos, especialmente en ciertos momentos, la información que hemos podido verificar apunta a que la situación era más matizada. Es fácil culpar a una tercera persona cuando una relación termina, pero las rupturas suelen ser el resultado de una acumulación de factores. Analicemos primero el contexto de la relación entre Serrini y Kerem. Ambos son actores exitosos con agendas apretadas y vidas públicas que requieren mucha energía. Las relaciones en el mundo del espectáculo por naturaleza enfrentan desafíos únicos. La distancia, las largas horas de rodaje, la constante exposición mediática y la presión de mantener una imagen pública pueden ser factores estresantes para cualquier pareja. Si bien su romance fue público y parecía sólido en su momento, es posible que estas presiones hayan comenzado a pasar factura. Ahora, hablemos de Hande Erçel. Los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Kerem Bürsin cobraron fuerza en diferentes ocasiones, y fue precisamente en momentos en que la relación de Kerem con Serrini atravesaba turbulencias o había terminado. Es innegable que Hande y Kerem tienen una gran química en pantalla, lo que llevó a muchos fans a desear verlos juntos en la vida real. Sin embargo, la conexión en la ficción no siempre se traduce en realidad. Es importante distinguir entre la química actoral y una relación romántica. La razón secreta que se vocea, y que a menudo se simplifica por culpa de Hande, podría ser, de hecho, la incapacidad de Kerem para cerrar definitivamente los lazos con su pasado o su presente, si es que existía algo más allá de una amistad con Hande. Las especulaciones apuntan a que incluso después de la ruptura con Serrini, los constantes rumores y la posible cercanía de Kerem con Hande crearon un ambiente de incomodidad y desconfianza que impidió una reconciliación. Imaginen la situación desde la perspectiva de Serrini. Si ella estaba considerando darle otra oportunidad a Kerem, y al mismo tiempo, los medios y el público estaban constantemente especulando sobre una relación entre Kerem y Hande, esto podría haber generado una gran inseguridad. La confianza es fundamental en cualquier relación, y si esa confianza se ve erosionada por rumores persistentes, por más infundados que sean, puede ser muy difícil de reconstruir. Además, es posible que Kerem, de manera consciente o inconsciente, no haya sabido gestionar estas especulaciones de una forma que tranquilizara a Serrini. Quizás no hubo una comunicación clara y directa sobre su relación con Hande, o quizás las apariciones públicas conjuntas, o los me gusta en redes sociales alimentaron las dudas. No estamos aquí para juzgar a nadie,
pero sí para analizar los factores que podrían haber llevado a esta decisión. Otra posibilidad es que la ruptura original entre Serine y Kerem se debiera a diferencias fundamentales en sus expectativas de la relación o en sus planes a futuro. En ese caso, la supuesta influencia de Ande podría haber sido simplemente un catalizador, una confirmación de que las cosas no estaban bien, o un factor que hizo que Kerem se diera cuenta de que no estaba dispuesto a comprometerse de la manera que Serine esperaba. Las fuentes cercanas a la pareja en su momento sugirieron que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables, y a que sus caminos se habían separado. Esto, de nuevo, apunta a problemas más profundos que una simple intervención de Ande. Sin embargo, la persistencia de los rumores sobre Ande Ercel y Kerem Bürsin se convirtió en un factor de ruido constante que dificultaba cualquier intento de reconciliación. Podríamos decir que la razón secreta, en este contexto, no es tanto que Ande le quitara a Kerem a Serine, sino que la dinámica de la relación entre Kerem y Ande, real o percibida, se convirtió en un obstáculo insalvable para que Serine se sintiera segura y confiada para volver a invertir en la relación con Kerem. Fue la incertidumbre y la duda que generaron los rumores lo que, muy probablemente, selló el destino de su reconciliación. Pensemos en ello de esta manera: si una persona está en un proceso de sanación y reconstrucción de una relación, y ve que la otra persona sigue en contacto o se rumorea intensamente sobre una conexión con otra persona, es natural que sienta que no está siendo una prioridad o que la sinceridad no es total. Esta inseguridad, este pensamiento de ¿qué está pasando realmente?, puede ser suficiente para disuadir a alguien de intentar de nuevo. Es importante recordar que la vida privada de las celebridades es un terreno resbaladizo, y la información que llega al público a menudo está teñida de especulación y opinión. Lo que se publica en los medios no siempre refleja la realidad completa, y es fácil caer en la trampa de creer las versiones más sensacionalistas. En este caso, la historia de Ande Ercel como la tercera en discordia, se convirtió en un titular pegadizo y fácil de consumir. Sin embargo, al analizar los hechos y las declaraciones de los involucrados, todo parece indicar que la verdadera razón por la que Serine no volvió con Kerem, más allá de los motivos originales de su ruptura, fue la incapacidad de Kerem para despejar completamente las dudas y las especulaciones que rodeaban su relación con Ande Ercel. Esto, sumado a las presiones inherentes a sus carreras, creó un entorno en el que una reconciliación sólida y duradera se volvió prácticamente imposible. En resumen, la supuesta razón secreta no fue una intervención directa y malintencionada de Ande Ercel en la relación de Serine y Kerem, sino más bien el ruido y la incertidumbre que generaron los rumores persistentes sobre la conexión entre Kerem y Ande, que impidieron que Serine recuperara la confianza necesaria para una reconciliación. La complejidad de las relaciones humanas, magnificada por la exposición pública y la vorágine de las redes sociales, hace que estas historias sean tan fascinantes como difíciles de desentrañar por completo. La clave, como siempre, está en la comunicación y la transparencia, elementos que en este caso parecieron faltar en el momento crucial. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre esta compleja situación. Como siempre, les animo a dejar en los comentarios sus propias opiniones y reflexiones sobre este tema. ¿Creen que Ande Ercel tuvo algo que ver? ¿Piensan que Serine tomó la decisión correcta? Queremos escuchar sus puntos de vista. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fanáticos de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo.